La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. Tras la pasada elección presidencial del 13 de abril de 2025, es importante analizar estos temas, ver qué desafíos y problemas políticos se encontrarán a partir de este acontecimiento. Aunque en estas elecciones participaron más de 16 organizaciones políticas, únicamente fueron dos las protagonistas del proceso. Estos dos binomios presidenciales, Revolución Ciudadana y ADN, concentraron más del 90% de los votos en la primera vuelta y de manera similar los asientos en la Asamblea. El pasado 13 de abril de 2025, los ecuatorianas y ecuatorianas acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Dentro del abanico de posibilidades que nos presentó la primera vuelta, únicamente fueron dos binomios presidenciales los que destacaron. Por una parte tenemos el correísmo representado por Luisa González y su contraparte, el anticorreísmo encarnado por Daniel Noboa. Tras la reelección del candidato oficialista, muchas personas han preguntado y han cuestionado la legitimidad del proceso electoral. En nuestro programa nos preocupamos por dar una lectura crítica y reflexiva acerca de la coyuntura política actual. Por esto, contamos con la presencia de Adrián López, el cual nos sumergirá en un debate mucho más riguroso y complicado, pero a la vez necesario para entender la coyuntura política actual. Adrián López Andrade es doctor en Historia Latinoamericana y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Relaciones Internacionales. Es profesor titular docente en la Universidad Central del Ecuador desde el 2016 y además fue director de carrera de Ciencias Políticas desde el 2019 hasta el 2024. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Desde el Borde. Agradecemos muchísimo la presencia de Adrián López. En realidad, qué importante hablar y analizar con cabeza fría la sorpresa que fueron las elecciones del 2025 y en realidad qué gusto contar también como con tu óptica crítica y con esta interpretación que podríamos darle, ¿no? Entonces, bienvenido Adrián. Quisiera como empezar preguntándote, primera vuelta, resultados totalmente fueron un balde de agua fría, me incluyo. En realidad hubo una competencia muy reñida y se esperaba algo similar en la segunda vuelta. Fue una sorpresa de nuevo, 1 millón de votos de diferencia. Igual vimos que, por ejemplo, este 5% del voto indígena no se transfirió en bloque a ninguno de los dos candidatos, a pesar de que hubo una unión de las izquierdas, a pesar de que finalmente como hubo esta firma del pacto entre Pachacutic y Revolución Ciudadana y Reto. Y finalmente yo te pregunto, ¿cómo viste justamente esta transición de estrategias desde la primera vuelta hacia la segunda vuelta y cómo también... ¿Cómo viste el voto indígena? ¿Cómo lo evalúas? Porque finalmente hubo un voto regional, ¿no? Luisa González se mantuvo con su bloque en la costa y más bien, a pesar de la firma del acuerdo, Daniel Noboa tuvo un crecimiento del 22% en parroquias rurales, sobre todo de Sierra Central. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Martí, por recibirme en este programa. Un gusto poder dialogar, como dices, ya con un poco más asentados los datos, un poco más frías las cabezas, que siempre es necesario para poder tener una visión mucho más integral. Mire, yo quiero comenzar primero matizando la idea de la sorpresa, ¿ya? Porque si bien pudo haber sido una sorpresa el resultado electoral de la segunda vuelta, en el fondo, yo te soy sincero, a mí no me sorprendió. ¿Ya? No me sorprendió el resultado, sí me sorprendió la diferencia, como tú dices, ¿no? El crecimiento de la candidatura del primer mandatario, de Daniel Noboa, sí fue abrumador, ¿no? Creo que nadie le había apuntado, ¿no? a una diferencia tan grande, tan significativa, pero la verdad, yo te digo que viendo los procesos electorales anteriores, en realidad no resultaba del todo sorpresivo. Creo que, por ejemplo, digamos, algo que nos enseñan desde los primeros años, ¿no? de nuestra formación, es eso de no comparar peras con manzanas, ¿no? Y creo que en este caso nos resulta relevante porque, digamos, mucha gente, el momento en que vio los resultados de la primera vuelta de este año, entonces dijo, están súper cerca, ¿no? Y efectivamente un 44% contra 44%
algo. Claro, un empate técnico. Era un empate técnico y en realidad la diferencia eran de 17,000 votos, ¿ya? Que es en realidad así súper ajustado, ¿ya? Entonces eso decía, bueno, está abierto a posibilidades de que cualquier cosa pueda pasar. Pero, digamos, si es que tú veías los datos de la elección anticipada de 2023 y si veías los datos también de las elecciones de 2021, entonces podías comprender un poco más en perspectiva qué es lo que está pasando a nivel del electorado en el Ecuador. Me estoy refiriendo concretamente a que en el 2021 la candidatura en ese momento fue Andrés Arauz, alcanzó un 32% de los votos en la primera vuelta. Y en la elección anticipada de 2023, ya con Luisa González, ella obtuvo alrededor del 33%, es decir, creció un poco en la primera vuelta frente a lo que había obtenido Andrés Arauz como candidato presidencial. Pero ahí viene el tema. La Revolución Ciudadana consideró que el resultado de la primera vuelta de este año de 2025, ese 44%, era una votación histórica propia del movimiento, cuando en realidad lo que estaban olvidando es que, ¿cierto?, ese 44% estaba incluyendo ya un 12%, un 11% adicional de votos, ¿ya?, de personas que no necesariamente votan por la tendencia, ¿ya?, pero que en vista de que fue un proceso un tanto anómalo, entonces dijeron, bueno, de una vez en primera vuelta voy a apoyar a la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Y algo similar, por supuesto, ocurría con el caso de Daniel Noboa. En otras palabras, la votación histórica, digamos, del piso de arranque de Revolución Ciudadana está en alrededor del 32, del 33%. No en el 44%, que creo que también fue un error estratégico el salir a los medios a decirlo así, como esta es la votación histórica más significativa en primera vuelta de la Revolución Ciudadana desde 2003. Que sí, en números lo es, pero no podías atribuirte toda esa votación. Por lo siguiente, la primera vuelta de 2025 en realidad funcionó como una especie de tercera vuelta electoral, ¿ya? Y yo sé que, digamos, el concepto como tal no existe dentro de nuestra normativa, pero me estoy refiriendo a que Daniel Noboa, cuando él gana en 2023, él tiene un mandato extremadamente corto de menos de un año y medio. Totalmente. ¿Ya? Entonces es lo que separaba, digamos, a la segunda vuelta de 2023 con la primera vuelta de 2025. ¿Qué tanto puede variar el electorado en ese periodo de tiempo? La verdad es que no tanto, salvo que, digamos, acontezca una catástrofe así de magnitudes bíblicas en el país. Pero de ahí, digamos, se mantienen esas tendencias, sobre todo en un electorado que estaba ya de por sí polarizado, ¿ya?, entre la tendencia, digamos, más progresista y una tendencia un poco más conservadora. En esa medida, digamos que cuando Revolución Ciudadana piensa que el 44% es propio, ya no lo es. ¿Ya? Y de ahí la explicación respecto de qué candidatura crece más en la segunda vuelta. De ahí creo que me estoy alargando, pero si quieres te comento el voto indígena que me estabas Sí, eso es una parte central. El voto indígena creo que fue una gran sorpresa, como esta división. Y también, como decíamos, el más codiciado fue esos 5% de la Leonidas Issa, que en otras elecciones quizás no era tan codiciado. Pero como funcionamos en la tercera vuelta... Sí. Digamos, efectivamente el voto de Leonidas Issa era, como tú dices, el más codiciado, ¿ya? Y en realidad la votación de Leonidas Issa, digamos, más allá del porcentaje, estamos hablando de en votos numéricos en alrededor de 540,000 votos, ¿ya? Entonces había 540,000 votos que fueron a Leonidas Issa en la primera vuelta, había unos 275,000 votos que fueron para Andrea González en la primera vuelta, y el resto de candidaturas se repartían el restante 10%, digamos, más o menos de la votación. Una lista de ceros. Sí, la verdad, la lista de ceros, ¿no? De la lucha por quién queda último. Sí. Pero, digamos, los votos de Andrea González había cierta especulación, creo que, digamos, sí, con fundamento respecto de que al ser una candidata claramente anticorreísta, los votos iban a ir hacia el campo de Daniel Noboa en su enorme mayoría. En el caso de Leonidas Issa creo que también se cometieron algunos errores de interpretación, ¿ya? Y eso pasa por no ver los datos históricos. Digamos, hay muchos matices, hay muchas cosas que preguntarse. La primera de ellas es, digamos, yo soy muy renuente a lo que se dice esencializar a los sujetos, ¿ya? Entonces, tú eres indígena, tú eres progresista. Tú eres afro, tú entiendes las luchas sociales, ¿no? Entonces ya determinar hacia dónde va a ir el voto de determinados grupos sociales. Los 540,000 votos que fueron hacia Leonidas Issa en la primera vuelta, en realidad yo te digo, yo pensaba, y se comprueba eso, digamos, con los resultados ahora que tenemos, se iban a ir al campo de Daniel Noboa. Por lo siguiente, en las elecciones de 2021, tanto como en las elecciones de 2023, ya había ocurrido el mismo fenómeno. En 2021 participó Yacu Pérez, ¿sí?
Y, digamos, Yacu Pérez además fue una candidatura que casi logra llegar a la segunda vuelta. Y después ya sabemos que lo que pasó posteriormente. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer justamente? Y hay, digamos, muchos cantones de alta población indígena que en el 2021, en la primera vuelta, habían apoyado la candidatura de Yacu Pérez y que para la segunda vuelta se pensaba que, bueno, en ausencia de Yacu Pérez, iban a inclinar hacia la Revolución Ciudadana, en ese momento en la figura de Andrés Arauz. Pero los datos nos mostraban que el grueso de la población indígena, de hecho, se iba en la segunda vuelta hacia el lado de Guillermo Lasso. El mismo fenómeno ocurrió en 2023, entre la primera y la segunda vuelta. Igual los cantones de mayor población indígena, estamos hablando de Guamote, estamos hablando de Siksik, estamos hablando de Yacuambí, ¿ya? Entonces en esos cantones, igual entre la primera y la segunda vuelta, el crecimiento más significativo es de Daniel Noboa. Ahora, como te digo, hay muchas explicaciones al respecto, y algunas son más complejas que otras. Yo pienso la primera es, los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana sí dejaron algunas heridas abiertas que todavía no han sanado, digamos en materia de líderes políticos indígenas, educación intercultural bilingüe, acceso a servicios básicos dentro de las comunidades, las mismas deudas históricas respecto de lo que fue el planteamiento del Estado plurinacional, que digamos más allá de que haya quedado en el artículo 1 de la Constitución, no se materializó. Entonces, en resumidas cuentas, muchos de los electores de Leonidas Issa o votantes, como les podemos decir, votantes indígenas, básicamente dijeron, prefiero cualquier opción que no sea el correísmo, porque el correísmo ya lo conocemos y con el correísmo ya vivimos cierto tipo de persecución. Yo sé que hubo un acuerdo, digamos, a nivel de quien actualmente dirige la CONAIE, pero, digamos, su misma ausencia física en el evento en Chimborazo ya te daba un poco la idea de que algo estaba pasando a nivel de las bases, y también hubo voceros, expresidentes de la CONAIE que dijeron no estamos de acuerdo con esa alianza. Y eso se puede conectar también con que hubo un voto regional, digamos, Costa más Luisa y Sierra más Noboa. Sí, hay un fenómeno regional, digamos, y en el Ecuador, como te digo, siempre es bueno tener esa perspectiva más de un arco temporal más amplio, porque el fenómeno de Rafael Correa en esas elecciones pareció romper temporalmente, ¿no es cierto? Porque él ganaba elecciones constantemente y en algunos casos, digamos, con prácticamente todas las provincias. Digamos, en el 2013 fue, creo que el ejemplo más claro, avasallador, ganando en 23 de las 24 provincias. Pero eso, digamos, fue un fenómeno atípico, anómalo. El Ecuador más bien está regresando hacia sus dinámicas y hacia sus formas de participación política más tradicionales, y el rol del regionalismo en eso es indudable. Entonces el quiebre costa-sierra está latente, está presente, a pesar de que de todas maneras sí hubo algunos cambios entre la primera y la segunda vuelta. Por ejemplo, la provincia del Guayas, que en la primera vuelta, digamos, ganó Luisa González, en la segunda vuelta la gana Daniel Noboa. Entonces sí hay también, digamos, hay un efecto de crecimiento de las candidaturas entre la primera y la segunda vuelta, que también me habías preguntado sobre las estrategias. Y creo que, honestamente, también ahí tenemos un problema grave. O sea, tú bien decías, entre la primera y la segunda vuelta, los votos de Issa eran los más codiciados. Pero, oh sorpresa, en el debate presidencial, ¿no es cierto?, ¿se mencionó alguna vez a los indígenas? ¿Ya? Está de recordar los audios, pero de mi memoria no se dijo la palabra indígena una sola vez. ¿Ya? No sé si se lo dijo, habrá sido de forma muy tangencial, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, que no estaban apelando hacia ese electorado, y siento que, digamos, se cae en lo que coloquialmente yo te puedo decir, dar misa entre cristianos, ¿ya? Entonces, si es que tú vas a pontificar entre feligreses, ¿ya?, ¿cuál es el efecto? ¿Ya? Entonces tú ya estás convencida de votar por una tendencia, ya no tengo que insistir ahí. La estrategia entre primera y segunda vuelta tiene que ser llegar a los electores que no apoyaron a uno de los dos en la primera. Y creo que en eso el oficialismo, hay que reconocerlo, que a nivel de estrategia de comunicación política fueron mucho más hábiles. Entonces pudieron llegar a esos otros sectores, ¿ya?, y por eso lograron ampliar su diferencia de forma tan significativa. ¿Y cómo ves la incidencia también, como yo digo, le suelo llamar campaña de la exterioridad? Digamos, del fantasma de Venezuela, toda la narrativa alrededor de no convertirnos en Venezuela, del socialismo, y también como esta forma también de
parecerse o de posicionar una cuestión como de una buena relación con Estados Unidos con la foto con Donald Trump. Por ejemplo, también Eric Prince, que venía con esta empresa de seguridad. Entonces, esto también cómo influyó en la votación de los ecuatorianos finalmente. Digamos, lo que tú acabas de describir creo que tuvo un peso muy, muy significativo. Creo que fue, digamos, sí hubo cancha inclinada, evidentemente, digamos, desde el oficialismo se utilizó la maquinaria y los recursos estatales para también, digamos, favorecer la candidatura, pero creo que también se cometieron gruesos errores de parte de quienes aspiraban a ganar la presidencia desde la otra candidatura. Entonces, digamos, por supuesto que también en tiempos de viralización y redes sociales, digamos, todo se presta para magnificar ciertas cosas, como las declaraciones acerca de la dolarización a la ecuatoriana. Digamos, durante el debate, las preguntas que tenían que tener una respuesta binaria sí o no, entonces también fueron utilizadas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, entonces el reconocimiento, digamos, del régimen de Nicolás Maduro. Entonces fueron algunas cosas que se fueron sumando en el transcurso de la campaña y además creo que también hubo un poco de titubeo respecto de ciertas posturas. Me refiero, por ejemplo, respecto de la posición sobre los migrantes venezolanos en el Ecuador. Entonces sabemos que en el transcurso de entre la primera y la segunda vuelta, la candidata González sí optó por, digamos, una línea mucho más dura de expulsión de ciudadanos venezolanos de vuelta hacia Venezuela. Entonces decías, ¿qué me diferencia de la candidatura más conservadora? Y no eran ustedes más bien los que tenían un discurso más a favor de la ciudadanía universal, a favor de la garantía de derechos. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces también como que se perdió un poco, creo yo, la esencia, el tema de las declaraciones sobre la niñez trans, el tema, digamos, también del proyecto de ley que fue presentado sobre regulación de iglesias, digamos, en general, sobre cultos. Entonces creo que fueron cositas que fueron sumando y que también explican esa diferencia tan abismal entre la primera y la segunda vuelta. Digamos, Luisa González crece, pero muy poquito, crece 170,000 votos entre la primera y la segunda vuelta, sí. Mientras que Daniel Noboa crece 1,3 millones de votos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicas eso? La única manera es dos razones. Una, digamos, sí, la utilización de la maquinaria del Estado, pero también los errores, la alineación y cierto tipo de, digamos, de declaraciones sobre la dolarización, que al fin de cuentas sí es una especie de piedra de toque, una piedra filosofal dentro del sistema político ecuatoriano. Entonces, si es que te metes con eso, tienes que también asumir las consecuencias. ¿Y atribuirías también, por ejemplo, esa diferencia abismal de más de 1 millón de votos, por ejemplo, el voto de los adultos mayores? Veíamos a un Carlos Vera llamando a votar a los adultos mayores, que suman más de 1 millón de electores. Y también que muchos analistas dicen que más bien el voto de los adultos mayores fue más significativo en estas elecciones que en las anteriores, e incluso como, no sé si tú piensas o lo podrías posicionar de esta forma, que fue más significativo incluso que el voto joven, porque el voto joven estaba como mucho más disperso entre el voto nulo, entre los dos candidatos, entonces era un voto, digamos, más voluble. Pero el voto de los adultos mayores era un voto como mucho más direccionado, ¿no? Como desde el anticorreísmo y tal. Y adicional también te quisiera preguntar, que una sorpresa para mí, yo llena de sorpresas, pero en realidad vemos que Luisa González era la primera candidata mujer, no digamos la primera candidata mujer, pero iba a ser la primera presidenta mujer. Y nos parecía como interesante esta consigna de Es tiempo de mujeres, como un cambio histórico en el país, y más bien la mayoría de votantes por Luisa González fueron predominantemente masculinos, y por Daniel Noboa predominantemente fue el voto femenino el que como apoyó esa candidatura. Entonces, ¿cómo ves esto? Lo veo con preocupación, te soy honesto. Digamos, siempre hay que ver las cosas medio vacías y medio llenas. Creo que es importante que el Ecuador haya mostrado una candidata mujer fuerte con aspiraciones reales de llegar a la presidencia de la República. Y digamos que hay que reparar errores históricos que se han hecho en esa medida. Pero también, digamos, sí veo con preocupación que el electorado todavía da muestras de un machismo recalcitrante muy, muy fuerte, que está un poco solapado, un poco escondido, pero está ahí. Y te puedo decir, digamos, había temas que estaban sobre la palestra pública, sobre la violencia vicaria, había temas sobre la situación respecto de la vicepresidenta constitucional, que, digamos, fue
trasladada fuera del país, por decirlo de alguna manera. Y eso, digamos, desde ciertos círculos académicos te hacía pensar que, digamos, eran razones suficientes para que el electorado se incline hacia el otro lado. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer un poco más honestamente es, ¿ese tipo de conductas le restan o le suman votos? ¿Ya? Y ahí viene mi preocupación. Creo que es lo segundo, ¿sí? En lugar de restar, suman votos. Pero venimos de administraciones que han sido, digamos, fuertemente machistas, y de eso no tenemos que olvidarnos también, digamos, desde sectores nominalmente más progresistas, que en su momento también, digamos, han coartado la posibilidad de mujeres asambleístas de expresarse libremente sobre temas como el aborto, sobre temas como matrimonio civil igualitario, etcétera, etcétera. Así que creo que es un recorderis un poquito triste, pero fuerte, ¿no? De que el machismo todavía juega un rol muy considerable dentro de nuestro país. Ahora, sobre el otro tema que tú me estabas preguntando, era... Si me haces voto adultos mayores, voto de los joven. Adultos mayores, sí. A ver, a mí me suele gustar irme a los datos, porque caso contrario se vuelve algo más anecdótico. ¿Ya? Entonces sí, en redes sociales había esto de los abuelitos están yendo a votar y los abuelitos son conservadores. A ver, no, yo creo que ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Okay. O sea, los abuelitos no nacen conservadores ni se hacen conservadores per se, aunque hay ciertas teorías, ya digamos como Aaron Wildavsky, que sí te dice que conforme avanza la edad, la aversión al riesgo, digamos, va aumentando. ¿Ya? Te haces más conservador. Te haces un poco más conservador. Pro sí. familia. No sé necesariamente, pero te digo, a ver, yéndonos a los datos. A ver, la participación en la primera vuelta fue del 82% del electorado, es decir, digamos, hubo un ausentismo del 18%, que está dentro de los cánones normales del sistema político ecuatoriano. En la segunda vuelta el ausentismo fue del 17%, es decir, hubo un 1% de variación, ¿ya? Que puedes decir que fueron en buena medida adultos mayores u otro tipo de electores que son facultativos. Entonces también estaban ahí Fuerzas Armadas, también estaba Policía Nacional, también pueden estar, digamos, otras personas que no están obligadas a votar, pero pueden hacerlo. De todas formas, ese 1%, digamos, de más de electores que acudieron a las urnas, digamos, tampoco es que significa el 1.000.000 de votos adicionales de Daniel Noboa. Ya. No, o sea, no va por ahí. Entonces no se trata de decir, entonces los abuelitos le dieron el triunfo a Daniel Noboa. Creo que no. Como ¿ya? se pensaría, ¿no? Sí. Porque como tú dices, crea este efecto de ver en TikTok un montón de abuelitos que iban a las urnas Sí. y salían con su banderita de ADN. Sí, digamos, o sea, hay ese efecto de viralización, y eso también algo que tú mencionabas. Digamos, tú dices, yo estaba sorprendido, y sí, creo que mucha gente se sorprendió. Pero, ¿sabes? En parte esa sorpresa es por lo que ahora somos ciudadanos digitales y estamos constantemente bombardeados y expuestos a la información de las redes. Y eso, digamos, es por supuesto una ventaja enorme por la cantidad de información que tenemos disponible, pero también corre el riesgo de volverse lo que decimos una caja de resonancia. ¿Ya? Es decir, entonces, como estuviste haciendo campaña, digamos, por el uno o por el otro, y, ¿no es cierto?, el algoritmo te muestra más de eso y te acerca a personas que están compartiendo contenido en ese sentido, entonces tu cerebro dice, listo, ¿no es cierto?, mi candidatura va a ganar. Claro, y es más ¿ya? como un sesgo de confirmación a lo que tú consumes. Exactamente. Totalmente. Entonces, de ahí, digamos, lo que pasa realmente en las urnas es lo que más nos resulta significativo, creo yo, desde la ciencia política, al menos desde la ciencia política un poquito más empírica, ¿ya? Entonces, te digo, creo que hay mucho que analizar y creo que hay mucha tela por cortar. Pero inicialmente, te digo, sí, los datos están ahí. Creo que como Ecuador sí tenemos que hacernos algunas inquietudes respecto de la valorización más conservadora de los tiempos. Lo que tú mencionabas, la visita a Mar-a-Lago en Florida por parte del presidente Daniel Noboa a tomarse una breve foto con el presidente Donald Trump. Igual, en ciertos círculos se decía, se asumía, eso resta votos, ¿ya? Pero creo que las urnas te están mostrando que en lugar de restar, eso sumó. Entonces sí hubo también esa disputa entre a quién nos queremos parecer, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién queremos ser? ¿Queremos ser Estados Unidos o queremos ser Venezuela? Ya que es un debate extremadamente sesgado, distante de la realidad, con muchas connotaciones, digamos, prejuiciosas. Pero finalmente, digamos, creo que la política, y yo trato de recordarlo, no es el deber ser, es el ser, ¿no? Y muchas veces desde la academia nos lanzamos hacia el deber ser, ¿ya? Y nos volvemos así muy normativistas y pensamos en cómo debería actuar el electorado y nos olvidamos que el Ecuador, ¿no es cierto?, actúa de otras formas. Entonces, el olvidar que el electorado ecuatoriano es también muy conservador en ciertas áreas, en ciertos momentos,
también, digamos, hay que tenerlo presente. Totalmente. Y creo que ya podemos ir cerrando. Estamos con el tiempo. Y yo primero quisiera preguntarte, ya dijiste como la cancha estaba inclinada. Sí. Totalmente hubo irregularidades. ¿Tú cómo ves también como esta desconfianza al sistema electoral? Hubieron muchas acusaciones al CNE. La RC sigue sosteniendo la narrativa del fraude, de que hubo fraude. Hubo también esta cuestión de los celulares que en un lado decían como que era, digamos, era un fomento a la democracia, y desde el otro lado decían que más bien era como una forma de afianzar el fraude. Y igual para como cierre total, ¿cómo ves, digamos, unos horizontes de futuro? ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al gobierno? Y cómo también podría convertirse en un gobierno no solo de un porcentaje, sino que también gobierne para los que dicen correístas y demás, sino que sea un gobierno, digamos, como mucho más plural y para todos. Me parece súper importante lo que tú dices. A ver, cuando me preguntan una definición de democracia, a mí me suele venir la frase de Adam Przeworski cuando él dice: la democracia es un sistema político en el cual los partidos pierden elecciones. ¿Ya? Entonces es una definición un poquito atípica, ¿no? Pero la parte relevante de esta de donde los partidos pierden elecciones. ¿Ya? Eso está haciendo referencia a un sistema que tiene que ser competitivo, ¿ya? Y parte fundamental de eso es el sistema electoral. Yo te digo, hubo misiones de observación electoral nacionales e internacionales y, digamos, la constatación del fraude numérico per se, yo no la veo. No creo que haya evidencia que respalde aquello. Hay anomalías, como en cualquier sistema electoral, pero no te dan para justificar la diferencia tan significativa que se terminó demostrando. En esa medida, pienso que, digamos, el sistema electoral ecuatoriano, con sus bemoles, con sus deficiencias, sí ha logrado demostrar capacidades de transparencia, y creo que sí hay una tranquilidad hacia el elector ecuatoriano el saber que puedes ingresar y ver las actas dentro del sistema, cosa que no todos los sistemas electorales te garantizan. Y puede ser perfectible, sí lo puede ser. Pero yo también creo que fue un error estratégico, y eso ya es un criterio absolutamente personal, pero el haber salido, digamos, con esta distancia tan grande entre los dos candidatos a hacer las alegaciones iniciales de fraude, creo que eso a la postre le puede costar más votos a la tendencia que otra cosa. ¿Ya? Entonces creo que lo que comenzamos diciendo el programa, ¿no? Hay que analizar las cosas con un poquito de cabeza fría, ¿no? Y un sistema en el que igual los partidos pierden elecciones significa que hoy perdí, pero tengo que estar pensando en la siguiente elección, ¿ya? Y lo que se viene para el Ecuador no es sencillo, ¿ya? Si es que yo me pongo ya yo mismo en una situación de desventaja electoral, entonces estoy comprometiendo la posibilidad de una tendencia de poder ganar unas futuras elecciones. Entonces hay que tener, digamos, un poquito de cuidado. Las cosas no son personales, las cosas tienen que pensarse en una perspectiva mucho más amplia de país. Y creo que eso sí nos falta, nos falta muchísimo. Ahora, el tema del gobierno. Los resultados, ¿no es cierto?, van a confirmar, y las reglas del juego son así. Entonces el presidente Daniel Noboa va a tener un mandato adicional de 4 años, que oficialmente es su primer mandato completo, porque ahorita está terminando el mandato de Guillermo Lasso. Pero creo que sí, uno de los compromisos básicos de la democracia es que el que gana las elecciones tiene que gobernar para todos los ecuatorianos, tiene que gobernar para todos los habitantes del Ecuador. Ahora, demostrar que esté a la altura de hacerlo es algo imperativo, y para eso también existen controles democráticos. El tiempo no nos va a dar, pero el juego dentro de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, como contrapeso político del Ejecutivo. ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con la función de transparencia y control social? Entonces hay que estar atentos, digamos, los pesos y contrapesos, los chequeos y balances dentro de un sistema democrático, cuando funcionan, cuando operan, son en beneficio del ciudadano, no son en beneficios de grupos políticos particulares. Totalmente. Pero aquí, lastimosamente, creo que estamos en una situación de debilitamiento institucional que no afecta, digamos, a los unos o a los otros en términos de organizaciones políticas, sino que quien termina pagando los platos rotos somos nosotros los ciudadanos. Entonces hay que estar ahí, digamos, siempre atentos. Creo que la universidad pública también tiene un rol ahí fundamental de estar haciendo chequeos, de estar haciendo un contrapeso al poder, ¿ya? Y estar resistiendo en los momentos en que sea necesario, así como hay que apoyar las iniciativas que beneficien. Ahorita el Ecuador tiene, digamos, muchos desafíos en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de seguridad social, ¿no? En fin, digamos, podemos enlistar un montón de cosas que hay que hacer, y digamos, en este punto
hay que virar un poco el análisis también hacia allá. ¿Qué es lo que va a pasar ya durante el gobierno? Muchas gracias, Adrián. En realidad creo que ha sido un diálogo muy fructífero. Creo que ya llegamos a la conclusión de que no fue tan sorpresivo como los resultados que vimos en estas elecciones, y en realidad como esperar que este gobierno como justo atienda estos problemas sociales urgentes en materia económica, en materia de seguridad, y que finalmente como tengamos un horizonte de futuro mucho más esperanzador para todos y todas. Que así Gracias, sea. Adrián. Muchas gracias a ti. Esta fue nuestra primera entrevista donde abordamos temas de gran relevancia para la coyuntura nacional. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Desde el Borde, en Instagram como @desdelborde_UC y en YouTube como Desde el Borde. Muchas gracias.